Bona nit, 7 jutges d'un jutjat mengen fitxes d'un penjat. Seguiré entrenando. Yo me crié en una taberna es una casa muy especial para un niño, para mí no lo fue porque era la única casa que tenía, pero en las tabernas la puerta siempre está abierta y tus familiares son mutantes, cambian, se alteran. Mis familiares eran albañiles, estibadores del puerto, mecánicos navales, reparadores de máquinas de coser Sigma, prostitutas y profesores de GB. Yo vi las cosas más extraordinarias en la taberna de mi madre. Allí vi que volvía de Terranova y se sacaba de la bragueta una hoja de bacalao de 1,5 metros. Vi a una moinante, el nombre de las quinquilleras gallegas, que se están acabando, explicando cómo venían los niños al mundo y usaba exactamente la definición médica de que los vomitan las mujeres por la cona, lo que a mis 6 años me impresionó negativamente. Allí conocí y conviví, compartí cama con una pequeña gran mujer que se llamaba Presenta, para abreviar, para que estuviese, digamos, en escala con su cuerpo, aunque su nombre completo era María de la Presentación de Jesús en el Templo. Ella se había pasado 30 años en las fiestas, en las tómbolas, coleccionaba crímenes en verso y cuando yo tenía 8 años me regaló Don Juan Tenorio en fotonovela, con el texto íntegro de Zorrilla. Yo podría hablaros de todas estas personas extraordinarias, pero voy a hablar de la persona menos extraordinaria de todos, la persona más gris, la que nadie le concedía ninguna importancia. Una persona que se le veía en la cara que en su puta vida le había pasado nada interesante. Era de la pandilla de mi padre, eran Mato el carnicero, era Alvarito del Touro, estaba Jovita el mecánico naval, estaba Juanito do Forno, don Manolo Torres, etcétera, etcétera. Y como en todos los grupos de amigos, los roles están muy atribuidos. Hay el líder, el que decide, vamos a Cambados a la fiesta, y van todos, ¿no? Hay el que es más inteligente, al que le preguntan cosas difíciles. Si tras el ataque sobre Dunkerque, ¿tú crees que los ingleses resistirían a la guerra? Entonces ese era Alvarito do Touro. Y hay otros que son el tonto. Y el tonto era Manuel Fernández, o Chaboleiro. Y él lo tenía muy bien asumido. Era cuando había que machacar a alguien, humillar a alguien, lo humillaban a él. Pero tú, ¿cómo cojones te vas de copas si están triunfando oros, hostia? Y aún no salieron todos los triunfos. Tendrás razón, hombre, tendrás tu razón, yo qué sé. También lo humillaban porque lo acusaban de ser tacaño. Decían que se había afeitado el bigote para aprovechar mejor los cigarrillos celtas que fumaba. Yo eso no lo sé porque lo recuerdo siempre sin bigote. Pero es cierto que fumaba de un modo particular, que os voy a hacer una demostración. Un modo particular que ayudaba a economizar un poquito, ¿no? Esto es un momento especialmente tenso de mis intervenciones porque toda la gente se muere por un cigarro y solo yo me lo fumo. Quieto ahí. Él lo iba fumando normalmente, hasta que le quedaba muy poco. Entonces, una boquilla que se había inventado con 3 dedos, que ahora se popularizó para fumar porros, pero entonces nadie lo hacía, y fumaba. Cuando la brasa se acercaba a sus dedos, explico. Inhalación, cambio, refresco, exhalación. Y seguía fumando así hasta que lo que tenía entre sus dedos de fakir era una pura brasa. Yo seguiré intentándolo como el refrán catalán, pero por ahora no lo consigo. Yo le miraba aquella cara de agobiado y de acomplejado que tenía y yo decía, a este hombre seguro que en su vida no le ha pasado nada, aquella cara así de estupor. Pero me equivocaba, porque un día en 1972 llegó un nuevo cliente. Era uno que había sido oficial de aduanas, había cogido el retiro y tenía un nuevo empleo como alguacil, de tal modo que cobraba 2 salarios del Estado. Esto era por favores hechos a la causa durante la guerra. Este hombre estaba acostumbrado a ser el centro de todas las reuniones. Se llamaba Quintela, tenía un diente de oro, una boquilla dorada de plástico donde fumaba récord, tenía una insignia de plata del Celta de Vigo y la costumbre de ser el centro de todas las reuniones. Llegó a la posada de mi madre, observó el panorama, vio que había una partida,
se acercó y de repente dijo: coño, el mariconazo de Manolo. A Manolo nunca le habían hecho un homenaje semejante. Quiero decir que entre un grupo grande de gente nunca lo habían elegido a él como primero para saludar. La sorpresa pasó cuando cuando Manolo reconoció a Quintela como uno de sus compañeros de concentración de San Simón. San Simón es una isla muy pequeñita de la ría de Vigo que está llena de resonancias poéticas, está nombrada en nuestro poema medieval más famoso, de Mendiño, y allí habían compartido cautiverio el recién llegado y él. Y gracias a aquel encuentro fortuito en la pensión de Carreirana en 1972, yo supe que aquel hombre con cara de nada había tenido una historia increíble y a mi parecer emocionante. Y ahora es cuando empieza. Manolo Chaboleiro en 1936 estaba haciendo el servicio militar en Ferrol, todavía no del caudillo. El mes de julio estaba en Ribeira de permiso y el 18 de julio empezó la guerra de Franco contra la República. Entonces él, que no sabía leer, recibió un telegrama y alguien se lo leyó. El telegrama lo conminaba a incorporarse a su puesto de combate en Ferrol. Atravesó la ría de Arousa en barco y agarró un tren, que era un tren de soldados que estaban obedeciendo la misma orden. El tren se paraba en todas las puertas, en todos los lugares se subían hombres y en todas las estaciones se sumaban vagones. Y él, como en una especie de profecía de lo que sería su destino, le tocó en un vagón de ganado. El tren por aquel entonces daba toda la vuelta a Galicia y duraba 24 horas aquel viaje. Y los soldados iban todos apretados como sardinas y hablando. Se decía: es un golpe de Estado a favor de la República, no es en contra, esto se va a acabar mañana, esto no es nada, intervenir naciones extranjeras, no van a intervenir, esto es cosa de Stalin. Se decía de todo. Pero como a Manolo nunca había tenido preocupaciones culturales, estaba ajeno a estas conversaciones y preocupado por respirar. Sacó una navajita, hizo un agujero en la pared de madera del vagón y sacó la cabeza por allí y finalmente Manolo iba respirando. En los montes de Oural, cuando el tren pasa entre Monforte y Lugo, al paso del tren salían hombres vestidos de paisanos, armados, que saludaban levantando el puño y gritaban consignas que con el ruido del tren y porque tenían las orejas en la parte de dentro del agujero, Manolo no conseguía entender bien, solo veía que levantaban el puño y decían: compañeros! Él había oído que los tiempos estaban cambiando, que vendrían nuevos tiempos y creyó que aquello era el signo de los nuevos tiempos. Llegó a Ferrol, fue a la Capitanía de Marina, levantó el puño y les gritó: compañeros! Inmediatamente una docena de policías navales lo rodearon apuntándolo temblorosos al ver a aquel comando suicida anarco-republicano que tenía los santos cojones de plantarse en el corazón de la Marina fascista y hacer el saludo del ejército guerrillero de Galicia. Fue trasladado, entre grandes medidas de seguridad, al campo de concentración de San Simón, donde lo interrogaron duramente y le preguntaban: ¿cuántos sois? ¿Quién os apoya? ¿Quién os alimenta? ¿Cuántas armas tenéis? ¿Cuántos comunistas? ¿Cuántos anarquistas? ¿Cuántos radicales? ¿Cuántos socialistas? Manolo nunca dijo nada. Y en aquel campo de concentración conoció a Quintela. Quintela, como sabéis, por su vida posterior, era de otro tipo de ideas. Pero también estaba haciendo el servicio militar a bordo del destructor Blas de Lezo, que el 18 de julio de 1936 hacía la singladura Ferrol-Cartagena y estaba parado en el puerto portugués de Leixões, el puerto de Oporto, si se me permite. 2/3 de la marinería bajaron a tierra. Allí en tierra supieron la noticia de que parte del ejército se había amotinado contra la República y los 2/3 de la marinería en bloque desertaron, atravesaron Portugal y pasaron a la zona republicana. Las autoridades del barco hicieron una operación matemática muy sencilla que dice así: si 2/3 de la marinería que pueden desertar desertan, el tercio que se quedó a bordo, si pudiese desertar, también desertaría. Y los marineros fueron trasladados en masa al campo de concentración de San Simón. Quintela protestaba: yo soy adicto, que por aquel entonces significaba una cosa distinta de lo que significa hoy en día. Yo quiero entrar en combate. Y le dijeron: no, tú eres más útil aquí,
te creen republicano, inmiscúyete en sus tertulias, debes saber quiénes son los peligrosos y quiénes son los menos peligrosos. Y probablemente aquel informe de Quintela sobre Manolo Cheboleiro, que dijo: lo que le pasa al mariconazo de Ribeira no es que sea republicano, es que es gilipollas. Y gracias a este informe positivo, Manolo Cheboleiro fue puesto en libertad, relativamente, porque era diciembre de 1936 y tenía que irse a Ferrol a su puesto de combate, ¿no? El tren salía por la noche. Manolo estuvo por Vigo, que es todo cuesta, estuvo paseando, subiendo, bajando. Se cansó de andar, llegó al parque que hay en el Monte del Castro, desde donde se divisa la ría, se sentó en un banco, miró la ría, se cansó de mirar la ría, miró el suelo y vio un papel. Y lo cogió pues para juguetear, porque él nunca había tenido pasión por la lectura y no iba a empezar ese día. Estaba con el papel en la mano y una mano enguantada se posó sobre su hombro. Era un guardia de asalto, leal al movimiento nacional, y lo que tenía en sus manos era un panfleto del Ejército Guerrillero de Galicia, exactamente igual a los otros 20.000 que habían inundado horas antes todas las calles de Vigo. Fue trasladado de nuevo al campo de concentración y las autoridades del campo se comían los nudillos, porque como un tipo que tiene la capacidad operativa de que cuando lleva 3 horas en libertad llenar Vigo de panfletos, pudo estar 5 meses haciéndose pasar por gilipollas. Allí los interrogatorios se hicieron, lo torturaron. Y hay que reconocer que el fascismo tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, impulsa el instinto poético. Hay gente que en una situación de menos fascismo pues no puede hacer ciertas cosas y gracias al fascismo puede hacerlas, esos sueños que nunca podemos cumplir. Y esto lo hizo el capitán Búa, el responsable de aquel campo de concentración. Generalmente los presos eran fusilados en la isla pequeña, en la de San Antón, y a las 6 de la mañana despertaban oyendo las descargas de fusilerías y sabrían que a algunos compañeros no los volverían a ver. Pero el capitán Búa renovó el arte del fusilamiento del modo que os voy a contar. Los condenados eran trasladados al islote de San Antón en unas jaulas que no le permitían estar completamente de pie. Pongo por caso 9. Los ponían en fila. El pelotón de fusilamiento se formaba a sus espaldas. Los presos no veían a los soldados que los iban a matar, solo escuchaban las órdenes: apunten, disparen, oían los ruidos de las armas y oían la descarga de la fusilería. Y aquí viene la genialidad de Búa. En vez de matar a los 9, mataban solo a 6. Pero en ese momento de duda, en ese momento en que un hombre oye a sus espaldas la bala que lo va a matar, en ese momento en que no sabe si está vivo o muerto y que ha perdido su presencia de espíritu, eran rodeados por falangistas que le decían: ¿cuántos sois? ¿Cuántos comunistas? ¿Cuántos anarquistas? ¿Cuántos radicales? ¿Quién os ayuda? ¿Cuántas armas tenéis? Manolo Cheboleiro pasó esta macabra ruleta de la fortuna y nunca dijo nada. El 1 de abril de 1939, el inspirado poeta ferrolano Francisco Franco Bahamonde dio al mundo un texto corto pero que tendría grandes consecuencias. Por su pequeña extensión voy a recitarlo. En el día de hoy, vencido y desarmado el Ejército Rojo, las fuerzas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. ¡Viva España! Entre los múltiples efectos de este texto, de un cierto valor literario, estuvo que se cerró el campo de concentración de San Simón, que sería muy largo de explicar pues las circunstancias, pero se cerró y hicieron una última selección, una peneirada para distinguir a los presos peligrosos de los presos carecen, porque de las múltiples ideologías que había antes de la guerra, después de la guerra quedaron 3: adictos, peligrosos y carecen. Adictos eran los que habían ganado, peligrosos pues toda la lista que le preguntaban, anarquistas, republicanos, radicales, etc. Y carecen eran muchos que habían conseguido disimular su estupor, y entre ellos Manolo Cheboleiro fue puesto en libertad. Y por un extraño capricho, los presos que iban a ser puestos en libertad quisieron hacerse una foto de recuerdo de la estancia en aquella isla paradisíaca durante 3 años, con los gastos pagados por el gobierno.
Y empezaron a juntarse todos, ya no cabían en la foto, el fotógrafo les hacía así, Manolo intentaba incorporarse, pero como siempre fue un poco parado, alguien le ponía la mano en el pecho, lo echaba hacia... Fue el último, tuvo que escalar aquella pirámide humana de desarrapados. Se convirtió en el vértice y estaba allí arriba, en equilibrio inestable. El fotógrafo salía de debajo del trapo y le decía, a ver, dejar de moveros que va a salir mal. Y los otros se volvían y decían, a ver, Ribeira, joder, estate quieto. Y él decía, ¿qué puedo hacer? Y vio una rama de un tejo que todavía está hoy en la isla de San Simón y se agarró. La pirámide se quedó inmóvil en aquel preciso instante. Hicieron la foto, pero... Bueno, el país acababa de salir de una guerra de 3 años y muchos productos no estaban todos los frescos que debían ser. La emulsión de plata de aquella cámara estaba caducada y la rama no salió en la foto. Lo que salió fue un triángulo de desarrapados presididos por aquel líder que cuando llevaba 20 minutos en libertad ya estaba con el puño levantado. La composición triangular típico de la pintura romántica. ¿Conocéis La libertad guiando al pueblo, ¿no? Que tiene una composición así. Arriba va una chica con un fusil, una barretina y una teta de fuera. ¿Conocéis el cuadro? Bueno, pues esto era igual, solo que sin teta, sin barretina y sin fusil, pero allí estaba, guiando al pueblo, Manolo Chaboleiro. Con tan mala fortuna que uno de los guardianes vio la foto y dijo, estuvo a punto de escapársenos este cabrón. Lo capturaron y lo trasladaron al penal de Pontevedra, de donde salió 2 años, 1941. Volvió a Ribeira, a nuestro pueblo natal. Aprendió el modestísimo oficio de chaboleiro, el más humilde de todos los oficios relacionados con el mar, y para toda la vida se le quedó aquella cara con que yo le conocí muchos años después, que era una cara como de decir, ¿pero qué habré hecho yo? Marcés.